Bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amkie, escritora, y ayer traté de hacer un video directo y los desafortunados que estuvieron acompañándome ahí a las 3 de la tarde hora México, 9, 10 de la noche hora España, sufrieron todos estos desagradables percances tecnológicos nacidos de mis incapacidades para la tecnología. Entonces, aunque tengo mejor equipo, a veces todavía me sigue fallando. Así que los que estuvieron ayer y sufrieron por congelaciones súbitas del video, que además me dejaron en expresiones faciales realmente asquerosas, pues una disculpa y gracias por la paciencia. Hace unas semanas le pregunté a todos ustedes, suscriptores, cuáles eran las ideas que les venían a la mente cuando yo les preguntaba acerca de las editoriales. Cuáles eran los prejuicios, los mitos con respecto al mundo editorial, a las casas editoriales. Hoy vamos a hablar de los 10 principales mitos de las editoriales. ¿Cierto o falso? El primer mito o prejuicio es que las editoriales explotan a los autores. Vamos a ver. Tenemos esta idea a veces, cuando somos jóvenes e ingenuos y románticos, de que el mundo editorial o la industria editorial, que es una industria, o sea, necesita ganar dinero para mantenerse como cualquier otro negocio, es una industria más noble que otras industrias. O sea que, como aman los libros y como aman la cultura, tenemos esta idea de que entonces serán mejores personas o menos capitalistas o más humanas o lo que sea. Pero la realidad es que la industria editorial es como cualquier negocio, tiene empleados, tiene gastos y necesita mantenerse. Entonces esta idea de que se explota a los autores no es del todo real, así de literalmente. Es cierto que una editorial gana el 90% de las ganancias de un libro y el autor casi siempre gana entre el 10, el 12% si le va bien, entre el 8 y el 12%. Y entonces nos suena como, por tu trabajo alguien gana el 90% y tú solo ganas el 10%. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Las editoriales tienen edificios físicos, tienen gente que se dedica a hacer la venta, la distribución, la corrección, el diseño, la formación, la promoción, el marketing, las relaciones públicas, de todo lo relacionado a todos los libros que publican. Entonces tienen una serie de gastos. Además de eso, las editoriales hacen la inversión que tú no haces para publicar un libro con una editorial. Esto quiere decir, ellos gastan el dinero en imprimir tu libro y toman un gran riesgo de si le va a ir bien o no le va a ir bien. Por eso toman cada vez menos riesgos. Entonces ellos imprimen el libro a un costo, es cierto, bajo, aún dependiendo, pero más bajo de lo que te costaría a ti si tú vas y lo imprimes a una imprenta, y de ahí ellos tienen que sacar una ganancia. Entonces el 10% es realmente porque tú no estás corriendo más allá del riesgo de ofrecer tu trabajo y obviamente el tiempo que te llevó escribirlo. ¿Es esto justo? Esa es otra discusión, porque pues podemos decir que no es justo, que ellos ganen más que tú, pero con muchos libros pierden dinero. O sea, la razón por la que muchas veces publican cosas que a nosotros nos parecen muy comerciales es porque tienen que costear la publicación de otro tipo de libros que tal vez no se van a vender. Quizá antes era peor, había una concentración de poder, ¿no? Que lo sigue habiendo de cierto modo porque todavía muchos usuarios, muchos lectores tenemos esta idea de que un libro publicado en papel por una editorial tiene más mérito o va a ser mejor que un libro autopublicado. Entonces sigue habiendo un monopolio de cierto modo y además cada vez hay más un monopolio de las propias editoriales. Pero es real que ellos tienen que pagar los gastos. Cuando tú autopubliques un libro te darás cuenta de que si lo haces de la manera correcta y contratas a un editor que te lo corrija, a un formador que haga que se vea uniforme el texto, a un diseñador que te haga la portada, a un corrector de estilo, etcétera, pues al final también vas a correr con ciertos gastos y te darás cuenta de que no es tan barato. Y esto va aunado a otro mito, que es que las editoriales solo quieren ganar dinero. Y esto pues es cierto, o sea, cualquier persona quiere ganar dinero, cualquier persona quiere sostenerse. Las editoriales son como cualquier negocio y necesitan que las cosas se vendan para poder mantenerse y para poder seguirle dando trabajo a la gente con la que trabajan y para poder costear libros que muchas veces les parecen culturalmente de muy buena calidad, pero que son menos comerciales. El segundo mito es que uno solo puede publicar cuando tiene un amigo en altas esferas o conoce a alguien que lo puede conectar con el mundo editorial.
Vamos a ver, antes de ahondar en el mito en sí, quiero que nos quitemos de la cabeza la idea de que usar nuestros contactos a nuestro favor es algo malo. Ya sé que suena como algo inmoral o injusto, porque si tú no tienes un contacto, tienes menos posibilidades, pero es real. Entonces, quitando de lado la cuestión moral o justa, es real que si tenemos contactos deberíamos de usarlos, porque así funciona el mundo. Entonces, esto funciona en cualquier empresa, esto funciona en el gobierno, esto funciona en todo, ¿no? Y no tiene nada de malo tratar de utilizar los contactos que tenemos y que hemos forjado a través de nuestro camino como escritores. ¿Cuáles son estos contactos? Pues en mi caso, por ejemplo, yo formé parte de un taller por muchos años. Entonces, eventualmente, uno de mis colegas del taller entró como corrector de estilo a una editorial y eso me facilitó la entrada. Los contactos que uno tiene en el mundo editorial también los construye siendo escritor y relacionándose con escritores y yendo a presentaciones de libros y haciendo este tipo de relaciones también en medios digitales, etc. Así que no tiene nada de malo que usemos estos contactos que hemos forjado con base en nuestro trabajo para abrirnos brecha. Es real que si vienes recomendado de alguien va a ser más fácil que un editor lea tu novela, sí es real. No es que una persona que no tenga ningún contacto no va a tener ninguna oportunidad, pero de que es más probable o más sencillo, sí que es cierto. Tercer mito que se repitió mucho cuando le pregunté a los suscriptores cuáles eran los prejuicios principales que tenían es que las editoriales solo publican basura comercial. Este mito yo diría que es falso. Las editoriales publican un poco de todo. De nuevo, las editoriales son un negocio que se enfoca a distintos nichos. No solamente existe el nicho de lectores de literatura exquisita o de literatura altamente cultural, también existe un nicho de literatura periodística, de gente a la que le gusta leer acerca del narcotráfico, de gente que le gusta leer de política, de gente que le gusta leer ensayo, gente que necesita libros de autoayuda, manuales instructivos desde cómo maquillarte hasta la dieta de los carbohidratos, etc. Y todos estos nichos son mercados distintos que la editorial atiende. Entonces, no se centran solamente en este público que nosotros como escritores tenemos idealizado de, las editoriales deberían de publicar cultura y deberían de apoyar a los jóvenes escritores y deberían de vender la última gran novela contemporánea experimental que 3 personas van a entender. No, son un negocio, tienen que mantenerse y además atienden toda esta clase de necesidades. ¿Publican solo basura? Bueno, para empezar, esto es muy relativo ni muy subjetivo, que para una persona, lo que para una persona es basura, para otra persona puede ser una novela juvenil que le ayude a empezar a leer. Para gente que está pasando por un momento difícil, pues un libro de autoayuda quizá le cambiará la vida y cuando está bien lo va a ver y va a decir, qué basura, pero en su momento le ayudó. Entonces esto es muy relativo. Ahora, a nivel editorial, a nivel literario, tenemos esta idea de que solo se publica lo comercial, pero más bien podríamos decir que tal vez solo nosotros ponemos atención a lo comercial o es de lo que más escuchamos, porque es lo que más se promueve, porque se espera que muchas veces estas obras muy comerciales que venden mucho, los libros superventas, compensen por los libros que no se venden mucho. Ahora, cada editorial es distinta, pero definitivamente hay editoriales que siguen publicando cosas de muy alta calidad, que hacen ediciones muy bonitas, que buscan traductores de altísimo nivel para traer libros de otras partes y hay, sin duda, ¿no? Hay editoriales que son sinónimo de calidad. Por ejemplo, a mí me encanta Anagrama y creo que sigue habiendo muchas editoriales independientes o pequeñas editoriales que se esfuerzan en buscar a esos autores nuevos que tienen propuestas interesantes. Entonces yo diría que este mito de que las editoriales publican solo basura es falso. Creo que se publica de todo. Creo que sí que tienen más oportunidades las cosas comerciales porque volvamos a la realidad. ¿De dónde me estoy basando yo? ¿De dónde saco toda esta información? Yo he trabajado para este momento con 4 editoriales distintas y de ahí saco la experiencia que les digo. El otro lado de este mito es que lo que las editoriales publican es garantía de calidad. Pues tampoco, ¿no? ¿Las editoriales publican solo basura? Pues no, tampoco podemos decir que todo lo que vende, que todo lo que es comercial necesariamente es basura. Esto también es un mito snob con el que yo no estoy de acuerdo, de que lo que le gusta a toda la gente o lo que vende o lo que se vuelve un bestseller necesariamente es de mala calidad. Esto es un punto de vista aristocrático con el que yo no estoy de acuerdo porque no pienso que la población en general es estúpida.
No. No todos leen la más alta y compleja calidad, pero no todos son estúpidos, ¿no? Y hay grandes libros que han sido bestsellers y que son de excelente calidad. Ahora, que sea garantía que por haber pasado por una editorial un libro sea maravilloso, no. ¿Qué garantía hay? Por lo menos hay una garantía de una revisión, eso sí, de un formato fácil y correcto de leer y tal vez de una claridad en la redacción, simplemente porque el texto ha pasado por manos de un editor o de un corrector de estilo. Pero esa es realmente la única garantía. Y bueno, que pasó por un juicio de un equipo, de un par de personas que consideraron que era de buena calidad. Más allá de eso, pues no hay tampoco un 100% de todo lo que publica una editorial significa que es bueno, ni el otro lado, ¿no? Entonces, ningún extremo. El quinto mito es que las editoriales te censuran o te modifican tu contenido. En Ediciones B, en Planeta, en SM y en Random House, todas bastante conocidas, y yo en lo personal nunca he tenido una experiencia de censura. Y vamos a ver, yo escribo con bastante violencia para un público juvenil, en algunas novelas mías hay sexo, en otras novelas hay evisceraciones y en otras novelas hay muchas malas palabras y jamás me han censurado nada. Eso es la realidad desde mi experiencia. Ahora, que haya una censura en cuanto a temas políticos, ofensivos o raciales, eso sí puede suceder. Las editoriales no se van a meter en problemas con su nombre si tú atacas a algún personaje de una manera no comprobable, o si estás difamando a alguien, o si es el morbo por el morbo, sin una justificación en cuanto a violencia, pues por supuesto, ¿no? Además hay que saber a qué sello buscar, qué editorial contactar cuando tienes un texto específico, ¿no? Un ejemplo que les doy, mi libro No te mueras, Ellie, se trata de dos chicos adolescentes en la Ciudad de México y ellos hablan como hablan los chicos en la Ciudad de México, con puras malas palabras. Y SM es una editorial que por lo general es bastante conservadora, pero consideraron que mi novela era una finalista de su concurso y quisieron publicarla, y para no tener ese problema de intereses la publicaron en un sello independiente que ellos tienen. O sea, no tiene el sello SM, sino que lo publicaron en otro sello independiente para poder publicarlo sin censurarlo. Entonces, sabiendo que ellos no podían atender a mi novela como la novela se merecía, contrataron a una editora externa que pudiera respetar absolutamente todo mi estilo. Y así fue, no me modificaron ni una sola palabra. En otras ocasiones se me hicieron algunas sugerencias con algunas cosas, pero nunca lo consideraría yo una censura. La verdad, fueron sugerencias que se hablaron y no en cosas que yo considerara vitales para la novela. Y en cuanto a que se modifica el texto, tampoco me sucedió. El trabajo con una editorial o con un editor casi siempre es en conjunto, casi siempre tú estás enterándote de los cambios que se hacen. No pasa esto de que tú entregas tu novela y en eso sale publicada y la ves y no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú escribiste. Se firma un contrato y en el contrato casi siempre incluye la cláusula de que tú tienes derecho a revisar el manuscrito antes de que salga publicado, ¿no? Tú haces un trabajo conjunto y casi siempre la primera etapa es que tú corrijas cosas que el editor te sugiere y que muchas veces tiene razón porque son errores de gramática, de claridad, de redacción, etcétera, ¿no? Entonces, yo no he vivido esta experiencia con 4 distintas editoriales, ni de censura, ni de una modificación unilateral e injusta de un texto mío. Ahora, habiendo dicho esto, uno tiene que aprender a cuidarse y hacerse responsable de las decisiones que toma. Por lo tanto, hay que revisar nuestros contratos para saber que vamos a tener derecho de hacer esto, ¿no? Si tú firmas un contrato que la primera cláusula dice que tú estás entregándole tu alma al diablo y que ellos pueden hacer lo que quieran con ella, pues que las editoriales te cobran por publicar. Y aquí creo que lo que hay es más que un mito, una idea errónea. Hay editoriales que te cobran por publicar y hay editoriales que no te cobran por publicar, pero estos son distintas maneras de hacerlo. Hay editoriales que tienen programas de coedición. Coediciones que se publican en conjunto. Muchas veces son editoriales que no tienen los fondos para tomar los riesgos que las grandes editoriales toman. Las grandes editoriales tienen muchísimos libros, tal vez de este ganan 10, tal vez de este ganan 1, y así se compensan y por eso pueden tomar más riesgos y por eso publican muchísimos más libros. Muchas veces las editoriales pequeñas, más o menos prestigiosas, no importa, pueden tomar menos riesgos económicos, pero hacen programas de coedición con los autores que les gustan. ¿Eso qué quiere decir? Tú mandas tu manuscrito y te dicen, si nos gusta, te
te ofrecemos un programa de coedición. ¿Qué quiere decir esto? Tú pagas un pedazo del costo de la impresión, nosotros pagamos otro pedazo y nosotros te hacemos la corrección, el diseño y la distribución. Esa es una manera de hacerlo. Hay muchas maneras, habría que ver específicamente cada programa o cada oferta que implica, que incluye, ¿no? Hay editoriales que te dicen lo único que necesitamos de ti es que compres 200 ejemplares de los que imprimamos porque eso a nosotros nos va a costear la impresión. Tú esos los vendes o los regalas o haces lo que quieras y con eso nosotros ya no corremos ese riesgo económico, pero te ayudamos a promoverlo. Son distintas maneras y no por eso hay que pensar que estas editoriales están queriéndose hacer millonarias contigo. Es simplemente otro modo de hacer lo que tienen las editoriales que no son gigantescas. Entonces, hay que leer con cuidado también los contratos, hay que ver si es un sello que va a ofrecerte distribución. Eso es lo más difícil de hacer para un autor desconocido y bueno, para cualquier autor de manera independiente, la distribución, el que tu libro llegue a puntos de venta. Esto es muy costoso y muy difícil de hacer para alguien independiente, para alguien que está solo. Hoy, obviamente, mucho menos, pero estoy hablando de los libros en físico, de los libros impresos. Tradicionalmente, las coediciones se hacían por esto, porque tú podías tal vez hacer una inversión de dinero en una impresión, pero después no había manera de que llegara el libro a ningún lado. Entonces necesitabas el aval de un sello editorial que las librerías conocían para que tu libro estuviera expuesto en las librerías. Entonces, no, este mito de que las editoriales te cobran por publicar, pues sí, en esta modalidad sí. La manera tradicional no era así. La manera tradicional es que una editorial se interesa por un libro, te da un adelanto de regalías. ¿Qué quiere decir esto? Que te paga como un salto de fe, pensando que tu libro va a vender, entonces te dan un adelanto, que eso le da a ellos una exclusiva para publicar tu libro con cierto número de ejemplares, y si después de esa publicación y las primeras ventas se paga lo que ellos te dieron de anticipo, o sea, si ya se compensa, entonces empiezas a ganar más dinero de regalías. Si no se compensa, pues ahí dirán ellos, salimos perdiendo y ya, pero no se te exige devolver ese dinero a menos que hayas firmado un contrato muy malo. El séptimo mito es que las editoriales te roban tus derechos de autor. Esto lo he explicado con mucha calma en 2 videos, y entonces les voy a recomendar que busquen los links, aquí se los voy a dejar, de derechos de autor. Tú solamente por escribir algo de quién eres tú, te pertenecen los derechos de autor de tu obra, pero uno hace un registro en derechos de autor para que quede una constancia legal de que lo que tú lo escribiste y es tuyo. ¿Para qué hacemos esto? Para proteger nuestra obra contra editoriales falsas o que nos vayan a explotar, contra otros autores que nos puedan robar, etcétera, etcétera, contra la piratería, etcétera. Pero las editoriales no pueden robarte tus derechos de autor. ¿Qué es lo que sucede? Los derechos de autor son como una casa. Tú tienes tu casa y es tu casa. Y tú vas con un editorial y le dices, yo quiero que publiques mi libro. Ellos te dicen, nosotros queremos publicar tu libro. Entonces tú les rentas tu casa. O sea, tú les cedes los derechos de tu libro en el contrato que firmas con ellos para que ellos lo publiquen, lo publiciten y lo vendan. Pero esto es el contrato. O sea, nadie te roba tus derechos de autor. Tú cedes voluntariamente los derechos de autor a cambio de una publicación, de una remuneración, de lo que sea que hayas acordado con este editorial. Y hay que ver con mucho cuidado cuáles son las condiciones, por cuánto tiempo, casi siempre entre 5 y 7 años, cedes los derechos de autor. Pero esos derechos de autor nunca dejan de ser tuyos. Nunca tú dejas de haber escrito tu novela. Entonces ellos no te roban eso, tú se las cedes. Y que hemos oído a veces que una editorial tiene derechos de autor y no publica el libro o no le da promoción, entonces tú te quedaste atorado ahí y aunque cediste los derechos de autor nadie conoció tu libro, o que a un libro le va bien pero la editorial igual decide no reimprimir y entonces los derechos de autor están atorados ahí y no se reimprime. Y entonces ahí es donde oímos grandes pleitos de autores importantes que se pelean con sus editoriales porque tienen parada su obra. Sí, pero todo esto está legalizado por medio del contrato. Entonces el primer paso es cuidarse, revisar el contrato con cuidado, si tienes un amigo que sepa de leyes, y si no, contratar a un abogado, que casi siempre vale la pena por la paz mental que alguien revise estos contratos antes de firmarlos. Entonces nadie te roba los derechos de autor. Además, yo siempre recomiendo que antes de hacer pública una obra la registremos
en el INDAUTOR en el caso mexicano, pero bueno, en cualquier oficina de derechos de autor. El octavo mito es que uno tiene que ser popular o famoso para poder publicar. Y esto tiene más que ver con esta última época, con las redes sociales, con la sensación de que se publica solo a youtubers que son guapos o cosas así, o a booktubers, porque hubo este boom de los booktubers hace unos años y que ellos tienen más oportunidad de publicar que nosotros. Vamos a ver, volvemos al punto 1. Sí, las editoriales son un negocio, sí prefieren publicar cosas que sepan que van a vender. ¿Y qué pasa con un youtuber, un booktuber o una celebridad como Yuya? Yo me acuerdo que en un año que yo estaba publicando un libro, Yuya estaba publicando un libro de maquillaje en la misma editorial que yo y estábamos en el mismo puesto en la feria del libro y obviamente la gente quería más venir a ver a Yuya. Pues sí, esto entendámoslo, es normal. Si una editorial sabe que un libro se va a vender, que está garantizado que se va a vender, pues claro que lo va a querer publicar. El libro es un medio de difusión de información, no solamente es cultura, también es difusión de datos, también es manuales, también es entretenimiento, también es Yuya. Entonces, claro que si saben que como Yuya tiene 1 millón de seguidores que la ven maquillarse en YouTube o no sé cuántos millones y publican su libro, va a vender, lo van a publicar. Por supuesto, ¿ustedes no harían lo mismo? El mito al 100% no es así. ¿Que ayuda? Pues claro. ¿Que es la única manera? No. Hay muchísimos autores que nunca llegan a hacer eso. Es muy pesado. Ser un escritor, tener que hacer algo de buena calidad y además estarte preocupando de caerle bien a las personas a través de las redes sociales. Se vuelve bastante pesado esta sensación de tener que ser popular a nivel personal, ¿no? Antes tú tenías tu obra y punto, y eso era lo que exponías. No tienes que tener miles de seguidores, pero si los tienes probablemente ayudará a tu promoción. El noveno mito es que las editoriales no leen ni siquiera los manuscritos enviados. Y esto, me temo, en muchas editoriales sí es cierto, y muchas agencias literarias también es cierto. Las agencias literarias casi siempre lo anuncian en sus páginas y ahí dicen claramente: no leemos manuscritos no solicitados. Y uno se queda así y dice: no solicitados, pues ¿cuáles son solicitados? ¿O quién me los va a solicitar? Esto quiere decir que o llegaste recomendado por alguien, o ellos te vieron en algún lado y te contactan y te solicitan un manuscrito. No sucede mucho. En las editoriales la realidad es que sí, de pronto tienen una cantidad brutal de manuscritos, tanto impresos como digitales, y la verdad es que sí es muy posible que no lean todo eso. Yo sí creo que tiene bastante que ver con nuestra carta de presentación y un fragmento que mandamos en un primer contacto. O sea, un editor puede recibir un montón de correos electrónicos en un día de autores que están buscando un hogar para su manuscrito. Si está mal escrito el correo, si se nota que es un correo genérico, que estas son cosas que mencioné en el video de 10 cosas que te delatan como un escritor novato, probablemente no lo leerán. Tenemos que hacer una primera impresión muy fuerte, de modo que cuando una persona vea en su bandeja de correo un asunto muy interesante y que sea irresistible, tal vez lo abra y podamos jalar su atención. Hay que tomar en cuenta que para que una editorial pueda considerar un manuscrito, generalmente tiene que invertir tiempo y dinero. Un editor no revisa todos los manuscritos que llegan a una editorial. Generalmente, un editor recibe un manuscrito que le llama la atención por alguna razón y le paga a un dictaminador profesional que hace una lectura crítica y le dice: no vale la pena considerar esto, o sí vale la pena considerar esto. Si un primer dictaminador dice que sí vale la pena, lo más seguro es que se mande a un segundo dictaminador, y si ese segundo dictaminador dice que sí vale la pena, entonces el editor ya le echa un ojo, para que vean cuántos pasos hay antes de que sea considerada una obra. Entonces a ellos no les vale la pena pagar por estas lecturas externas, a menos de que haya algo que les llame la atención en un primer momento. Y el 10º mito es que las editoriales ya son obsoletas o están muriendo. Vamos a ver, esto es subjetivo porque realmente las editoriales siguen haciendo dinero, siguen existiendo, siguen publicando, no son todavía obsoletas, pero están perdiendo parte de su público. Ahora, ¿es esto bueno o malo? Pues es bueno para algunos autores porque significa que están pudiendo publicar de manera independiente.
y que estamos encontrando otros medios para llegar a nuestros lectores, que no es siempre por medio del modo tradicional de publicación. Pero que estén muriendo, no están muriendo. El mundo editorial no está muriendo, está evolucionando, está creciendo. Las editoriales que se den cuenta de esto empiezan a adaptarse también a las necesidades de los diferentes lectores, pero lo que siguen vendiendo, lo que siguen promoviendo de sí mismas es que son de cierto modo un sello de garantía. Mientras nosotros sigamos queriendo que alguien nos recomiende, que alguien nos diga qué leer, mientras nosotros sigamos pensando que hay alguna garantía en comprar algo de una editorial y que todo lo autopublicado necesariamente es malo, por supuesto que seguirán existiendo. Y además a la gente nos gusta ir a las librerías. Mientras sigue existiendo el libro impreso, creo que seguirán existiendo las editoriales, porque no todas las personas se pueden dar el lujo de tomar un riesgo y imprimir un libro de manera física si no tienen dónde distribuirlo. Entonces no son obsoletas, no se están muriendo. Cada vez estamos conviviendo más medios y más maneras de leer a la vez, que yo creo que eso es positivo. Creo que cada vez hay más públicos lectores. Antes, cuando yo era adolescente, la lectura era cosa de unos pocos. Sigue siendo unos pocos en comparación a la población mundial, pero se leen distintas cosas y de distintas maneras, ¿no? Yo creo que el mito de que los adolescentes no leen ya no es así. Leen otras cosas, leen en internet, leen cosas muchas veces gratuitas o escriben y leen fanfictions, etc. Pero están leyendo. ¿Hay una competencia de los medios virtuales con las editoriales? Sí la hay, pero el público que seguirá queriendo el libro físico seguirá existiendo, el público que seguirá buscando ediciones muy finas, muy bonitas o traducciones muy bonitas de ciertos libros seguirán existiendo. Espero que esto les haya dado un poco una mayor idea de cómo funciona el mundo editorial. Yo lo que les quería transmitir principalmente es la idea de que el mundo editorial es un negocio, para bien o para mal, y que esto más bien hay que entenderlo. Hay editoriales más buenas, hay editoriales más malas, hay editoriales que cuidan mejor a sus autores y otras que van perdiendo a sus autores. Qué bueno que hay nuevas maneras, qué bueno que hay maneras cada vez más de eliminar intermediarios. Hay que explorar nuestras opciones y hay que informarnos lo más posible. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Si no eres miembro todavía, presiona el botón de unirse, que es una manera de apoyar este canal y permitir que yo le dedique más tiempo y resuelva más de las dudas que todos ustedes tienen. Muchísimas gracias y ¡feliz Navidad!